Le damos la bienvenida, también le damos la bienvenida a la ingeniera Laura Fernanda Sarmiento de la empresa SICA. La empresa es socia de la Cámara de Cavera y hoy vamos a dar una charla como cierre dentro del marco del curso de patologías habituales en las construcciones que dictó el arquitecto Enrique Bodaro para Cavera. Vamos a tener esta charla sobre reparación, reacondicionamiento y refuerzos de edificaciones. Así que cuando vos quieras, Laura, podemos comenzar. Hacemos como siempre lo habitual, las preguntas a través del chat, y al finalizar la disertación, Fernanda va a ir respondiendo todas las inquietudes y comentarios y preguntas que quieran hacer. Cuando vos quieras, Laura, la charla es tuya. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Bueno, primero muchas gracias a Cavera por invitarnos, la verdad es que es un gran honor, y al arquitecto Enrique también por permitirnos hacer esta charla, digamos, un poco para soportar y complementar los conocimientos que ha estado brindando. La verdad es que intenté realizar una primero parte teórica, que es bastante, digamos, de vuelta reforzando lo que el arquitecto ha venido diciendo, y después ejemplos muy prácticos. Este problema se soluciona de esta manera, este problema se soluciona de esta manera, este problema se soluciona de esta manera, o por lo menos la experiencia que nosotros tenemos. Espero que les sea de utilidad. De todas maneras, cualquier consulta que tengan, por favor, escríbanla. Al final la vamos a estar resolviendo. Esta va a ser la agenda de la tarde. Vamos a ver la agenda de la tarde. Como mencioné al principio, vamos a hablar un poquito de teoría, cómo se gestionan y cuál es el resumen de las patologías más comunes que encontramos en viviendas y en edificaciones. Después vamos a ver de vuelta cómo reparamos esos problemas más comunes, que es un dolor de cabeza, ese nido de grava, esas cosas que son dolor de cabeza que pasan en tantos lugares, cómo se reparan comúnmente. Y después vamos a ver algunas claves para una reparación exitosa. Por supuesto, la aplicación hace parte muy importante del éxito de un proyecto de reparación o de rehabilitación. Llámese reparación por distintos motivos, que es lo que vamos a ver en breve. Si están de acuerdo, comienzo nomás, ¿sí? Bárbaro. ¿Qué es lo primero? Sí, perfecto. ¿Qué es lo primero que quiero comentar y que me parece muy importante? Que no se sientan después en la vida profesional de que están solos en esto. Apóyense también en la experiencia de otros arquitectos o incluso de empresas que se dedican a esto, por ejemplo, SICA. Nosotros tratamos de brindar acompañamiento desde el diseño hasta el mantenimiento. Nosotros podemos brindar especificaciones, durante la construcción poder acompañarlos en obra, hacer capacitaciones de aplicación, muestras en obra, durante el servicio reparaciones rápidas, cosas chicas, cosas donde no tienen que intervenir de gran manera. Pregúntenos, llámenos, nosotros podemos brindarles esas soluciones. Y por supuesto, en el momento del mantenimiento de una edificación, poder ayudarles con las especificaciones, las experiencias de otras partes del mundo, los productos, por supuesto, pero más allá del producto, una solución integral. Sí, esto es lo primero que voy a mencionar, porque pues es importante que tengan en cuenta que nosotros como departamento técnico estamos para eso, para especificar y para poder encontrar soluciones a esto. ¿Y por qué es necesario encontrar soluciones a esto? Porque esto pasa. Nosotros, ¿por qué encontramos edificaciones con estos problemas? ¿Sí? En general, vamos a separar, digamos, voy a hacer una separación, si bien los problemas son los mismos que ya han estado viendo, voy a clasificarlos de una manera un poquito distinta, ¿sí? Porque nosotros podemos tener fallas por anomalías, sean o defectos en el momento de la ejecución, sea un daño por diseño o un fallo de ejecución. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que hay una fisura porque hubo un asentamiento diferencial, eso sea por
digamos, un mal diseño o por una mala ejecución de una zapata o por un motivo que sea, vamos a hablar de una falla. Y después, o una anomalía. Y después hay otros tipos de fallas o de errores que tenemos que reparar que tienen que ver más bien con el paso del tiempo, no tienen que ver con un error, no tienen que ver tanto con un error de cálculo, con un error de ejecución, más bien con una necesidad de mantenimiento, un requerimiento de mantenimiento, o por qué no, también esa necesidad de mantenimiento también puede ser un cambio de uso, una readecuación, otro tipo de cosas. Entonces vamos a hablar de cosas más bien como fallas y cosas más bien como requerimientos, ¿sí? Después encontramos las fallas estructurales, que en el caso de que encontremos una falla estructural, vamos a necesitar, aparte de reparar, reforzar. Y eso lo vamos a separar en dos grandes grupos, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra, no tienen nada que ver reparar una estructura que reforzarla. Hoy vamos a tocar bastante más de reparación que de refuerzo, voy a explicar algunas maneras de reforzar, pero voy a hablar mucho más del reparar. ¿Cómo reparo estas patologías? ¿Qué hago para repararlas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del proceso de reparación de una estructura de hormigón, de una llámese vivienda, llámese edificio, llámese lugar comercial, llámese lo que sea? En general, nosotros queremos o restaurar lo que yo diseñé o aumentar lo que yo diseñé. En términos de durabilidad, que es el principal criterio y el principal problema que nosotros queremos y tenemos como objetivo, en términos de restaurar o aumentar las propiedades mecánicas, restaurar o aumentar la integridad estructural o la funcionalidad. Acá, por ejemplo, entran los cambios de uso. Si yo tengo que aumentar, digamos, antes era un lugar, una oficina, y ahora se convierte en un archivo donde voy a guardar todos los archivos de la empresa, entonces necesito aumentar la resistencia estructural porque va a tener otra función. Restaurar o, digamos, la apariencia estética, porque hay cosas que dañan la estética, pero además, en general, está todo relacionado con todo. Ustedes dan un circulito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fisura fea, pero es que además una fisura es un problema porque me daña la resistencia a la intemperie, pero además de dañarme la resistencia a la intemperie, me disminuye la durabilidad. ¿Y por qué me disminuye la durabilidad? ¿Qué tiene que ver la fisura con la durabilidad? ¿Qué tiene que ver la fisura con las propiedades mecánicas? ¿Qué tiene que ver la oquedad con las propiedades mecánicas? Bueno, lo vamos a ver en un momentito. Pero los objetivos son estos, básicamente giran alrededor de restaurar o aumentar distintos aspectos que tiene una estructura. Vamos a ver, ¿qué dice el CIRSOC? Nosotros, digamos, hay muchas normativas en el mundo, depende de dónde estemos, nos manejamos con normativas distintas. El CIRSOC, que está basado en el ACI 318, que es la norma americana, tiene todo un capítulo y toda una parte que habla de la durabilidad. Son varias hojas. Yo acá saqué un extracto, ojo que son varias hojas. ¿Y por qué me meto en la durabilidad? Porque si bien digamos, la parte arquitectónica es muy importante, todo también, la reparación se hace para restaurar y proteger la durabilidad que es para la que se diseñó y el uso para el que se diseñó la estructura. Entonces, entre muchas recomendaciones que da el CIRSOC, que tienen que ver con, digamos, otras cosas, la calidad del hormigón y muchas recomendaciones, también habla, por supuesto, de reparar oportunamente los distintos daños que pueden haberse generado durante la ejecución o diseño o en la vida útil y evitar que el ancho de fisuras avance a valores críticos que afecten a la durabilidad de las armaduras, ¿sí? Habla entonces de cosas muy importantes y los señalé en rojo porque me voy a enfocar en qué es oportuna reparación y cómo se reparan esas fisuras, ¿sí? Un proyecto de rehabilitación se maneja igual que cualquier proyecto. Lo que pasa es que tiene nombres distintos cada fase. Cada fase del proyecto, de un proyecto normal, hablemos del lanzamiento de un edificio. El lanzamiento de un edificio o de cualquier estructura, primero hablamos de un diseño conceptual, y tener una idea, después empezamos a hacer una ingeniería, digamos, una ingeniería no detallada, después si hacemos una ingeniería de detalle, después una licitación o la contratación, la construcción. Bueno, los proyectos de rehabilitación, digamos, tienen las mismas fases, nada más que los vamos a llamar de manera distinta. ¿Qué es lo que sucede? En los proyectos de rehabilitación ya hay una estructura que existe.
Entonces, siendo que ya hay una estructura que existe, yo necesito recopilar toda la información de la estructura. Necesitamos volvernos Sherlock Holmes y necesitamos poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar ese diagnóstico? Con todas las herramientas que han estado aprendiendo y más, y con la experiencia profesional y con el día a día. ¿Por qué? Porque si nosotros no ejecutamos un correcto diagnóstico, no podemos diseñar un trabajo que vaya a solucionar el problema que nosotros tuvimos. ¿Sí? Tenemos que recopilar toda la información de la estructura para poder decir qué fue lo que sucedió y evitar que siga pasando. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Estamos hablando de una estructura que tiene 10 años y de repente tenemos una filtración en una terraza, digamos en la filtración en el último piso. Y vemos que a través del tiempo, el tiempo va pasando, al principio es una mancha de humedad, después vemos que empieza a descascararse el recubrimiento, después vemos que empieza porque empezamos a ver óxido y después empezamos a ver que el agua entra a chorros y nos preocupa el agua y no nos preocupa el óxido. Y no nos dimos cuenta que por ahí hace 10 o no sé, hace 5 años hicieron, no sé, perforaron la membrana y por eso empezó todo el problema. Estoy hablando de cosas que parecen evidentes, pero hay que recolectar toda la información, saber cuándo perforaron esa membrana, se dañó en otros lados, lo perforaron en otros lados la membrana, todo. O decir, encontramos una fisura media extraña. Bueno, esa fisura media extraña, ¿por qué es? ¿Esa fisura se mueve? ¿Esa fisura no se mueve? ¿Esa fisura estuvo siempre? ¿Esa fisura cuándo apareció? Todas estas cosas nos van a ayudar a ejecutar un diagnóstico. Y ahora vamos a ver qué características y qué es importante saber para poder diseñar los trabajos. Todo esto se va a combinar con, digamos, el objetivo que nosotros nos vamos a plantear de la rehabilitación para poder tener, digamos, un resultado exitoso. Porque, bueno, hay estructuras que uno va a tener que evaluar. Cuando hablo de establecer los objetivos, estoy hablando de, bueno, ¿vale la pena reparar? ¿Hasta qué punto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Sobre todo hablando de estructuras que existen hace mucho tiempo. Y del lugar, y de incluso de elementos digamos, en construcciones nuevas, vamos a ver un par de fotos, elementos que tuvieron un hormigonado muy malo, ¿cuándo vale la pena repararlo y cuándo vale la pena volverlo a hacer? ¿Nos han enfrentado a esa situación, que a veces es difícil? Bueno, por ahí, digamos, es algo de criterio profesional, pero hay algunas decisiones, algunos lineamientos que nos van a poder ayudar. Entonces hablamos de recolectar la información, ejecutar el diagnóstico y demás. Vamos a hacer un breve resumen, vamos a hablar, digamos, de un poco de teoría de cuáles son algunas de las causas más comunes de deterioro, independientemente del comportamiento, digamos, asociado al comportamiento estructural, pero independientemente de ello, del diseño, entendemos que un error de diseño o digamos, un error estructural es algo que puede llegar a pasar, pero independientemente de eso, también encontramos que hay otros tipos de causas por las cuales nosotros tenemos que hacer reparaciones. Volvemos al CIRSOC. De hecho, el mismo CIRSOC lo dice, el mismo CIRSOC tiene un inciso que dice cuáles son las reparaciones de los defectos más comunes, más habituales. Los defectos que habitualmente tenemos que reparar es segregación del hormigón y deficiencias del mortero, cavidades, agrietamientos, depresiones y otras causas. Estas son cosas que nosotros nos encontramos día a día. Vamos a ver varias fotos. Acá encontramos un hormigón que no tiene la mejor terminación del mundo, sobre todo si quiere ser un hormigón visto. Pero encontramos que estas reparaciones, o esto que menciona el CIRSOC, por lo menos en nuestra experiencia, incluso se queda corto. Hay muchas otras causas que generan deficiencias y que generan que nosotros tengamos la necesidad de reparar una estructura. Vamos a ver otras causas otras causas que son muy comunes para el deterioro, que son, digamos, que generan deterioro de las estructuras de hormigón. Estamos hablando de vuelta, existen deficiencias estructurales, pueden ser por errores constructivos, pueden ser por errores de diseño, pueden ser por impactos inesperados, pueden ser por cargas inesperadas. Hablamos de cosas eventuales, incendios, inundaciones, sismos, hablamos de ambientes agresivos, hablamos de erosión, hablamos de movimientos, digamos,
por asentamiento, asentamientos, digamos, parejos o que son diferenciales. Hablamos de distintos tipos de causas para el deterioro. Pero ¿qué les parece si hacemos una lupita, si agarramos la lupita y nos detenemos en los daños, en los ataques físico-químicos? ¿Sí? Vamos a ver qué es eso, ¿a qué me refiero? Porque nosotros un poquito tendemos a ignorar el hecho de que dentro del hormigón existe un acero, no de una manera. Nosotros encontramos que durante lo largo de los años las edificaciones van envejeciendo y encontramos que cada vez más nos encontramos con armaduras oxidadas dentro de un hormigón que apenas se sostiene el recubrimiento, un recubrimiento que se sostiene con las uñas, con el resto del hormigón. ¿Y por qué se corroe el acero? Ahora lo voy a explicar en detalle, pero varios de los motivos de la corrosión del acero es la carbonatación, ahora lo voy a explicar, los ataques por cloruros, los ataques de hielo y deshielo, la reacción alcali agregado, ataques por sulfatos y ataques químicos específicos. Todos estos tipos de ataques químico-físicos me van a deteriorar el hormigón, me van a deteriorar la armadura y me van a comprometer la estructura, en mayor o menor medida. Entonces, estos ataques físico-químicos, ¿por qué suceden? O hagamos la pregunta contraria. Más bien, ¿por qué no vamos al principio? Pensemos en por qué las estructuras no se oxidan. ¿Qué es lo que pasa en el hormigón, en la armadura, de que, digamos, la armadura dentro del hormigón, que no se oxida todo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? El acero es un metal, sí, que se puede oxidar con el tiempo, sí, pero que está dentro de un ambiente que tiene un pH muy elevado. ¿Qué sucede? El pH elevado, el hormigón tiene un pH más o menos de 12 a 13 puntos, o 13 pH, y en la escala de, digamos, de 1 a 14. Y este ambiente alcalino, ¿sí?, permite que, o genera una protección, una pasivación química en la armadura. Esto sucede siempre. En todas las estructuras, el hormigón, cuando el hormigón es nuevo, tiene un pH muy alto. Y como tiene un pH muy alto, va a pasivar la armadura y por eso no se va a empezar a corroer. Entonces, por eso estamos tranquilos. Listo, la barra está dentro del hormigón, está pasivada, va a durar ahí un montón de tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay motivos, primero, por la cual el acero va a llegar a tener el pH del medio ambiente o va a llegar al medio ambiente. Y hay motivos también por el que el hormigón va a disminuir su pH. Vamos a ver cuáles son esos motivos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en un principio, no tenemos que reparar todas las estructuras porque todas las estructuras están tranquilitas y divinas y sin corrosión y protegidas de la corrosión dentro de la estructura. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos algunos defectos, como bajos espesores de recubrimiento, como el ingreso de agentes oxidantes. Los agentes oxidantes son, por ejemplo, el agua, que va a funcionar de electrolito. El electrolito, que es el agua, va a permitir la oxidación de la barra de acero, el oxígeno, el cloruro, que es un, digamos, es un químico que va a directamente convertir el hierro del acero en óxido férrico. Y lo mismo que el oxígeno. Y el dióxido de carbono, ahora les comento qué es lo que sucede. Cuando nosotros empezamos a permitir que todos estos agentes oxidantes entren y estén en contacto con la armadura, entonces ahí es donde empieza la corrosión. Y donde yo me pregunto, Fernanda, pero ¿y cuál es el problema contra la corrosión? La verdad es que no me molesta tanto. Bueno, vamos a ver cuál es el problema. Entonces, al principio está todo protegido. El hormigón. Todo el hormigón el acero está todo protegido dentro del hormigón, que lo tiene pasivadito en una camita, calentito, con un pH alto, pero de repente empiezan a llegar todos estos ataques. Entonces, ¿por qué llegan esos ataques? Primero, si el recubrimiento es muy bajo, entonces, digamos, es más fácil para el oxígeno, para el agua, para la humedad llegar hasta la armadura. Pero además tenemos ataques puntuales, tenemos fisuras, tenemos hormigones mal compactados, tenemos hormigones mal vibrados, tenemos oquedades, tenemos nidos de grava, tenemos un montón de cosas en el hormigón
que después lo que van a hacer es un facilitador para que la armadura se oxide. Estamos hablando más de una consecuencia de una mala ejecución que del motivo. Esta es la consecuencia principal de casi todos los problemas que nosotros podemos hacer mal en el hormigón. O sea, si nosotros tenemos un hormigón que se fisura, sea por el motivo que sea que se fisure, si es por una carga, si es por lo que sea, si es por una carga, tenemos otros problemas, por supuesto, pero además si tenemos contracción, fisuras por asentamiento, fisuras por contracción plástica, fisuras por mal curado, el motivo que quieran. El resultado es este. Por eso es que en el CIRSOC dice, aseguren la durabilidad de la estructura reparando las fisuras de cierto ancho. ¿Por qué? Porque las fisuras van a generar oxidación en la armadura. Por eso el CIRSOC dice, reparen la segregación del hormigón y las oquedades. ¿Por qué? Porque si a mí me entra el agua, me entra el oxígeno, me entra la humedad, entonces se va a empezar a correr la armadura. Y ni hablar de las agresiones químicas. Tenemos agresiones químicas, tenemos cloruros, tenemos ataques de hielo y deshielo y otro tipo de ataques. Entonces, ahí empezó la corrosión. Se generó la primera partecita rojiza o color corrosión que tanto conocemos. Bueno, ¿y cuál es el problema? Eso va a empezar a avanzar, va a empezar a avanzar y va a empezar a avanzar porque se va a formar un proceso electroquímico. Va a empezar a aumentar la corrosión y no solo voy a tener consecuencias, la primera consecuencia que voy a ver es que se me va a saltar el recubrimiento, porque el óxido aumenta el volumen, tiene menor densidad que el acero. Va a aumentar el volumen que tiene y va a romper el recubrimiento. ¿Por qué? Porque el hormigón sabemos que no tiene ninguna resistencia a la tracción. Entonces, si ustedes imagínense que el hormigón desde adentro tiene una tracción, el acero o el óxido está tratando de expandirse desde adentro del hormigón, por eso nosotros vemos que se empiezan a estallar los recubrimientos. Entonces es una cadena de malos sucesos que cuando nosotros vemos que ya tenemos el recubrimiento saltado, como en esta foto de la derecha, es porque desde hace mucho tiempo ya comenzó ese proceso. Desde hace mucho tiempo nosotros ya tenemos un hormigón o de mala calidad, o una fisura, o digamos, no tenemos más protección, que ya se aumentó lo suficiente el óxido como para que me rompa la estructura. Pero después, no solo eso. Me dicen, bueno, Fer, pero igual el recubrimiento, la verdad es que nada más para proteger la armadura y no sé qué. Pero bueno, sabemos qué es lo que pasa también, ¿no? Se disminuye la sección del acero. Es un problema enorme. No se nos puede disminuir la sección de acero. Las normativas dicen que si yo pierdo el 30% del sector de la sección del acero, tengo que sí o sí reforzar. ¿Sí? Así que ese es el problema. Empezamos a ver problemas que parecen estéticos, pero no son estéticos, son mucho más importantes. Y es ahí donde vamos a hablar primero de reparar y después de prevenir, antes de reforzar también. ¿Sí? Esto es, digamos, muy común en muchos sectores industriales y de viviendas. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué puede llegar a pasar esto? Les voy a explicar un proceso que además un poco nos daña la vida, porque si decimos, hicimos todo bien, no tengo ni una fisurita, no tengo ni un nido de grava, yo no tengo ninguna oquedad, pero mi estructura tiene 50, 60 años y se empezó a saltar el recubrimiento. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que los materiales también envejecen como uno. ¿Y qué sucede? Existe un proceso que se llama carbonatación, que pasa en todas las estructuras del mundo. Esto, por supuesto, no es algo que entiendo que no está tan difundido, pero es un proceso que pasa en todos los hormigones del mundo, que es el proceso en el cual ese pH, ¿se acuerdan? Ese pH alto del hormigón de entre 12 y 13 disminuye. Ese pH no queda entre 12 y 13 siempre. Ese pH va disminuyendo. Cuando el smog, cuando el dióxido de carbono empieza a entrar en contacto con el hormigón y empieza a profundizar, y empieza a profundizar, y empieza a profundizar, empieza a disminuir el pH. Puede llegar incluso a 10.
y 10, si bien es alto para nosotros, es bajo para la armadura. La armadura necesita, o digamos, la corrosión se evita, los procesos de corrosión se evitan en pHs altos. Entonces, cuando nosotros empezamos a bajar el pH, entonces la armadura está desprotegida completamente, no como al principio. Esto se llama carbonatación. El proceso por el cual el hormigón se va carbonatando, ¿por qué? Porque va reaccionando con el carbón del dióxido de carbono y va disminuyendo su pH. Entonces, nosotros le llamamos, o se le llama, digamos, en la teoría, frente de carbonatación. Ustedes pueden ver acá un ensayo que se hace con fenoftaleína. Es un ensayo que mide pH, es para medir pH en todo lado, ¿no? Esto que está violetita nos muestra, digamos, que la superficie tiene un pH alto, es alcalina, lo que está violetita. Y lo que está neutro, lo que no cambió de color, es porque tiene un pH, valga la redundancia, neutro. Eso significa que podemos ver que en la probeta de mano izquierda no tenemos casi carbonatación, y en la probeta en la mano derecha tenemos más o menos 5 milímetros de carbonatación en toda la superficie. ¿Por qué? Porque en todo el perímetro, porque es por donde está en contacto con el smog. Entonces, esto va avanzando lento pero seguro, como dicen. Lento, 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 va avanzando hasta que llega detrás de la armadura. Cuando llega detrás de la armadura y a la más mínima fisura o el más mínimo ingreso de agentes oxidantes, vamos a tener corrosión. Entonces hablamos de malas praxis y hablamos de tiempo. Y vuelvo a la segunda filmina. Todo a esto, la verdad que no todo, pero la mayoría. La mayoría de patologías llegan a la corrosión. La mayoría de patologías, sea la causa que sea, lo que me van a generar es corrosión en armadura y recubrimiento saltado. ¿Por qué? Porque es importante reparar una oquedad si no me llegó detrás de la armadura para protegerla. Por supuesto que los nidos de grava y los nidos de abejas son importantes protegerlos también para que asegurar la continuidad estructural y muchos otros motivos más, pero independientemente del motivo de la fisura, del motivo de la oquedad y demás, vamos a encontrar o de la filtración, ojo ahí, del motivo de la filtración, lo que queremos evitar es que se oxide la armadura, que se pierda la sección y que se rompa el hormigón. Esa es la cadena de eventos desafortunados que nosotros tenemos que evitar. Y un motivo es la carbonatación. Otro motivo ya son cosas más puntuales. Hablamos ya después del cloruro. Sabemos todos que el cloruro ya directamente odia el acero. No importa el pH, no importa nada. Si el cloruro llega a la armadura, lo pica y lo hace nada rapidísimo. ¿Sí? Estamos hablando de que un hormigón carbonatado tiene una velocidad de corrosión y el ataque por cloruros, cuando llega a la armadura, es 10 veces más rápido. ¿Por qué podemos tener cloruros? Hablamos principalmente de lugares que están más bien en el frente marino, hablamos de muelles, hablamos de lugares industriales. En general en las viviendas no tenemos tanto ataque por cloruros, lo tenemos más bien en las viviendas que están frente al mar, porque hay bruma salada, y el salada tiene cloruros, y la bruma salada tiene cloruros, pero en los lugares más, residenciales que no están tan frente al mar, no es tan un problema, pero existe. Después tenemos otro tipo de ataques, que esto, también pasa en otros sectores del país, ataques de hielo y deshielo. El ataque de hielo y deshielo sucede porque estamos en un lugar que tiene distintas estaciones, donde el agua se congela en invierno. Si nosotros tenemos un hormigón poroso, el agua va a entrar en los poros del hormigón. Cuando se congela, como el hielo también tiene mayor volumen que el agua, se aumenta desde adentro y empieza a romper el hormigón desde adentro. Entonces, ¿qué genera eso? Genera que el hormigón no sea lo suficientemente compacto, que ingrese el agua y que también empiece a corroerse la armadura, además de la pérdida de resistencia del mismo hormigón, por supuesto, ¿no? Tenemos otros ataques expansivos, es la reacción álcali agregado. Este es un tipo de reacción expansiva que sucede con algunos tipos de agregados que tienen
algunos sílices que reaccionan con el álcali del cemento, se genera un gel y se expande. Básicamente se genera yeso. Y se expande y empieza a romper el hormigón desde adentro. Esto se soluciona, lo anticipo enseguida, porque la solución a esto, la verdad, es volver a hacer el elemento con un cemento que sea más, que no sea tan reactivo, o con otros agregados. Después también hay aditivos, pero en general se usan cementos que no sean tan reactivos, o la solución, por supuesto, más sencilla. Si la estructura ya existe, es evitar que entre el agua, porque esto también comienza cuando ingresa el agua. Porque el agua, sabemos que es el motivo también de muchas preocupaciones en nuestras armaduras. En nuestras armaduras y en nuestra estructura. Listo. Hice un breve resumen. Quise ser súper breve, porque no quería sacarles mucho tiempo de algo que ustedes ya estuvieron analizando y estuvieron aprendiendo. Ahora vamos a ver un poquito de cómo diseñar los trabajos. Ahora sí vamos a ver cómo se solucionan los problemas. Eso es lo que vinimos a ver, ¿no? Bueno, decime qué hago ahora, que ya tengo el problema, ¿qué hago? Lo primero que les voy a mencionar, esto no se asusten por esta filmina, es que existen otras normativas que no son que no están incluidas en el CIRSOC, pero digamos, tanto el ACI como más aún las normas europeas, que es el EN 1504, hay normativas que detallan paso a paso cómo tiene que darse o qué tienes que tener en cuenta para hacer una reparación. Habla de qué tienes que tener en cuenta en cuanto a definiciones, en cuanto a objetivos, y después te da pasos. Estos pasos son los que te da. Lo voy a resumir, todo ese palabrerío lo voy a resumir en estos 5 pasos. Cuando nosotros, digamos, alrededor de las normativas, nosotros generamos soluciones o sistemas que van solucionando los pasos que las normativas de reparación que existen en el mundo lo brindan como lineamientos o como recomendaciones técnicas. Incluso en Europa son normativas que se tienen que cumplir sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen las normas? Esta norma, digamos, en la que vamos a basarnos hoy, si bien no es una norma que en Argentina se use mucho todavía, es la norma más detallada y es la norma más completa para la reparación estructural. ¿Qué dice? Primero dice que nosotros, para poder reparar una estructura, el acero no se puede volver a oxidar, como ya les estaba comentando. Dicen, mira, tú ya lo vas a reparar y que no se te vuelva a oxidar. Tienes que proteger el acero. Segundo, ¿qué dice? Y lo que vayas a hacer para repararlo se tiene que adherir bien. Pues no puedes poner algo que se salga. Así que tenés o no, depende, ojo con esto, que usar puente de adherencia. Tenés o no, pero tenés que saber que se tiene que adherir bien. Tercero, tienes que usar un mortero adecuado. ¿Qué es un mortero adecuado? Ahora lo vamos a ver. Y después habla de materiales de terminación y de recubrimientos de protección en el caso en el que tengas agresiones especiales o en el caso de que tengas agua también, o que tengas, digamos, problemas de filtraciones, también te, digamos, sugiere la normativa utilizar recubrimientos de protección para evitar que los agentes oxidantes vuelvan a ingresar a la estructura. Pero voy al paso 3. ¿Qué es un mortero de reparación? ¿Por qué tengo que usar un mortero de reparación? Una vez, hace poco, nosotros estábamos, esta historia también la conté en el colegio de arquitectos, la conté en un colegio de arquitectos, en una charla en el colegio de arquitectos de Santa Fe, y tuve muchas reacciones. Nosotros, hace unos 3 meses, que bueno, estamos en la cuarentena desde un montón, ¿no? De hace más de 6 meses. Pero hace más o menos 3 meses estuvimos resolviendo una consulta técnica de una empresa que está haciendo una obra muy importante en el sur. Están haciendo, bueno, obras muy importantes, hay muchas cosas de energía, hay que decir. Y esta obra importante tenía una edificación edilicia, tenía otras cosas y tenía una edificación edilicia donde habían tenido varios problemas de hormigonado. Tenían malos hormigones, los hormigones se les veía las armaduras, no habían puesto los separadores y demás.
Y entonces el señor que nos llamó nos estaba preguntando por los puentes de adherencia. Vieron que digamos, existen puentes de adherencia. Y le dijimos, bueno, mira, no necesitas el puente de adherencia si usas estos morteros de reparación. Ahora les voy a explicar. Y me dice, olvídate, ese chimichurri. Yo uso cemento de arena y ¿sabes cómo queda? No lo saca nadie, me dice. Y dije, bueno, pues, o sea, es problema de él es el dueño de su obra, ¿no? Pero me sorprendió mucho porque dije, wow, no, yo sinceramente pensé que estaba un poquito más claro la necesidad que tiene él de reparar una columna, tiene que ser con un material que sea compatible con una columna. Entonces ahí es donde voy a fundamentarlo, ¿no? Lástima que no sé si está en esta charla o en cualquier otra que he dado como para fundamentarle, sentarle y decirle, ven, yo te explico por qué no puede ser cemento de arena. ¿Qué sucede? Los morteros de reparación, no solo según la norma EN1504, sino también un poquito por, digamos, sentido común, si yo estoy usando un mortero de reparación en un elemento estructural, yo tengo que asegurarme de que lo que yo estoy usando para reparar tenga las mismas características del hormigón en el que yo lo estoy usando. El cemento y arena, yo no puedo probarle cosas como el módulo de elasticidad. ¿Qué es el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad es la capacidad de deformación que tiene un elemento. Por ejemplo, yo tengo una piedra, que la piedra es el hormigón. Y acá a este lado yo tengo una bolita de goma eva, por decir cualquier cosa. Yo meto la goma eva en un huequito que tiene la piedra. Si yo aprieto la piedra, ¿le va a llegar carga a la goma eva? Y no, porque la goma eva se deforma mucho. Estoy haciendo una exageración burda, pero es un poco así. Y al revés, supongamos que yo tengo una plastilina, un cubo de plastilina, y le meto una piedra en la mitad. Si yo la aprieto, ¿qué pasa? Toda la plastilina alrededor de la piedra se me va a deformar, porque yo tengo un elemento que no es compatible, que es muy duro comparado con lo que lo rodea, o que es muy blando comparado con lo que lo rodea. Entonces se tiene que deformar cuando yo le aplico carga a esa estructura, a esa columna, a esa viga, sea lo que sea, eso se tiene que deformar parecido, ese material que yo estoy usando para reparar, se tiene que deformar parecido a lo que me tiene alrededor. ¿Y qué significa eso? Se tiene que deformar, tiene que tener una resistencia similar también, en el orden de magnitud. A veces es difícil que sea exactamente igual, pero tiene que ser similar. Entonces ahí digo, bueno, Fer, entonces uso el mismo hormigón, llamo a una hormigonera y que me hace el mismo hormigón. Pero ¿sabes qué? Tiene que rellenar un espacio. Porque no estamos hablando de hacer una columna nueva, estamos hablando de reparar. Entonces, ¿qué pasa con el cemento? El cemento o el hormigón, cuando se hidrata, cuando termina digamos, el proceso de fraguado, por experiencia, por teoría, por muchos motivos, sabemos que contrae. Y digamos que es muy difícil, o incluso casi imposible o muy costoso, usar aditivos que expandan esa contracción en un hormigón elaborado en una perita. Entonces, tiene que tener más o menos el mismo módulo de elasticidad. Si yo estoy usando un mortero de reparación para estructuras, estoy hablando de elementos estructurales, llámese columna, llámese viga, llámese tabique, llámese losa, llámese zapata, llámese viga de encadenado, llámese losa de terraza, llámese muro de carga, llámese lo que sea. Muro de contención, llámese todo. Tengo que usar un mortero que yo pueda hacer en poca cantidad, que yo pueda asegurar que va a tener un módulo de elasticidad similar al hormigón, que no vaya a tener contracción, que sea para usos confinados, ¿sí? Que tenga una resistencia similar, pero que además, bueno, y que además estaría bueno que no sea muy permeable, ¿no? Que no le entre el agua y que vuelva a oxidarse todo el hormigón, toda la armadura. Entonces, que además tenga baja permeabilidad al dióxido de carbono, a los cloruros y al agua. Entonces vieron que empezamos a hablar de muchas cosas como para exigirle a un mortero de cemento y arena. Yo no puedo comprobar de ninguna manera que un mortero de cemento y arena hecho en casa, a mí me va a cumplir todas estas condiciones. Sobre todo cuando estamos hablando de reparaciones estructurales. Acá vamos a hacer un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de
lo que son los polímeros, el efecto que tienen los polímeros en los morteros predosificados. Porque yo les estoy dando toda esta cháchara. ¿Por qué? Porque existen morteros predosificados que están pensados para ser morteros de reparación. Me voy a ir a esta filminita primero y después me voy a la anterior. De vuelta, vuelvo a la norma, a la EN 1504. La EN 1504, ¿se acuerdan que tenía varios pasitos para un proceso de reparación? Y uno de ellos es utilizar un mortero de reparación adecuado. Y acá está la tabla. Acá le estoy dando la posta literal de la norma. La norma dice, mira, para que tú puedas utilizar un mortero de reparación y que tú lo puedas llamar un mortero de reparación estructural, tiene que cumplir estos 12 requisitos, ¿sí? Tiene que tener una resistencia a la compresión o mayor a 25 o mayor a 40. Tiene que tener menor que X cantidad de contenido de ion cloruro, tiene que tener una adherencia o mayor a 1,5 megapascales o mayor a 2 megapascales. Tiene que tener una contracción muy chiquitita, tiene que tener una resistencia a la carbonatación, tiene que tener un módulo elástico X, tiene que tener un coeficiente de formación térmica X, imagínate con lo que nos metimos, tiene que tener una capilaridad y una absorción X. Entonces, si no cumple con esas condiciones, no es estructural directamente. ¿Y qué no es estructural? ¿Qué es una reparación estructural? Estamos hablando de carpetas, estamos hablando de revoques, estamos hablando de albañilería, de amurado de puertas, estamos hablando de estas cosas. Pero cuando yo estoy hablando de morteros de reparación estructurales, estoy hablando de elementos estructurales. Entonces, aquí ven que hay 4 clases, ¿no? Clase R1, clase R2, clase R3 y clase R4, porque no todos los morteros de reparación tienen que tener más de 45 megapascales. ¿Cuál es el criterio? Les ofrezco el secreto del criterio. El secreto del criterio es, de vuelta, que sea lo más parecido al hormigón. Si yo tengo un hormigón H21, no tiene sentido usar un mortero de reparación H40. Si yo tengo un hormigón H40, la verdad es que se queda corto un mortero de reparación H21. Y así. Es el secreto, un poco. Entonces, estos morteros de reparación, como tienen que cumplir estas características, entonces yo les quiero contar cómo se llegan a estas características con un mortero que yo no hago en un hormigonero. ¿Sí? En general, como antes se utilizaban el cemento, la arena y algún ligante para usar, por ejemplo, para adherir baldosas, y hoy no, hoy la gente, todo el mundo usa Claucol. Así pasa con los morteros de reparación. Existen morteros que están predosificados, pensados para la reparación estructural. ¿Y cómo se llegan a eso? Por medio de polímeros. ¿Qué es un polímero? Un polímero es un aditivo, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser acrílico, puede ser epoxi, puede ser un epoxi base agua, un epoxi amida, un epoxi no sé qué. Incluso los aditivos son polímeros, de hecho. O sea, un aditivo es, no sé, un policarbolax, no sé qué, un policarboxilato, un ligno no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, esos son polímeros. Digo estos nombres raros porque es que el cemento, la arena, el agua y la piedra ya, o sea, por supuesto que ese es el hormigón y si está bien diseñado, buenísimo, pero ya cuando empezamos a exigirle al hormigón tantas cosas, necesita trampita. Entonces, el polímero dentro de los morteros predosificados genera un efecto muy importante, ¿sí? Acá estamos hablando, en esta filmina, estamos mostrando una tablita, una tabla de un ensayo que hizo Zika, del efecto de los polímeros, distintas concentraciones de distintos tipos de polímeros, pero polímeros para morteros, no para hormigones, comparado con nada con un 20% de contenido de polímero. Bueno, ¿qué sucede? Por supuesto, como siempre, hay un óptimo, ¿no? No digo, bueno, ahora todo es epoxi. No, y no. Hay un óptimo. O todo es acrílico. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la resistencia a la compresión aumenta un montón, ¿no? Vemos que va de 2.500 PSI a casi 5.000 PSI. 2.500 PSI son como 17 megapascales, como para que tengan una idea. Después vemos que también aumenta la resistencia al impacto, aumenta la resistencia a flexión, aumenta la resistencia a tracción y aumenta la adherencia. Empezamos a ver que empezamos a cumplir todas estas cosas que nos está diciendo la norma. Entonces, empezamos a ver de que es necesario utilizar morteros predosificados para reparaciones estructurales.
¿Por qué? Vamos a tener aumento de resistencia a flexión, aumento de adherencia, aumento de permeabilidad. ¿Cómo reduce la permeabilidad? Perdón. Y como reduce la permeabilidad, vamos a aumentar la protección contra la corrosión, porque no van a ingresar los agentes oxidantes. Y además de las resistencias mecánicas tradicionales, ¿no? Este es el cuadrito que les había mostrado antes. Tómenle foto. Hoy en Argentina no se usa esto como norma, ¿eh? Esto es para mí, o para SICA, la EN 1504 es una guía todavía. Pero es una guía que nos da muchas herramientas y se las quiero dar a ustedes para que como profesionales también puedan tener un criterio. Este criterio les va a permitir a ustedes tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones independientemente de lo que sea SICA, tomar buenas decisiones del proceso. Bueno, yo estoy viendo esta fisura, yo ya sé que fue por, no sé, X, que fue por curado, una fisura que fue porque no hicieron las cortes de contracción a tiempo. Ya ustedes saben el por qué, ya hicieron todo el parte previa y ahora que tengan las herramientas para decidir cómo se va a reparar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo van? ¿Vienen bien? Voy ahora, voy 50 minutos, un poquito menos, 45 minutos. Alicia, ¿vamos bien? ¿Quieres que avance? Sí, ¿Sí? como quieran. Seguimos un ratito más, ¿sí? Seguimos un ratito más, sin problema. Bueno, porque ¿qué pasa? Que ya me voy a meter en el tema, ahora sí, les voy a dar el machete, como dicen los argentinos. Les voy a dar, miren, yo elegimos estos problemas para darles una solución a cada uno de estos problemas. Nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son las reparaciones más habituales que nosotros tenemos en viviendas? Y nosotros lo que hicimos fue separar en dos tipos de soluciones, ¿sí? Tenemos problemas durante la construcción, o en construcciones nuevas o durante la construcción. Cuando dice construcciones nuevas se refiere a eso. Y tenemos problemas a edificaciones que ya están hace mucho tiempo, que necesitamos readecuar, que necesitamos reparar, o que los vicios ocultos ya no son ocultos, ya se vieron. Vieron esos vicios ocultos que ya no son ocultos, ya son evidentes. Bueno, en ese momento. Entonces, en esta separación vamos a tratar de proponerles una solución a cada una de estas, ¿sí? Empezamos por las construcciones nuevas, si les parece bien. Nosotros lo primero de lo que vamos a hablar es de la importancia y del uso de los puentes de adherencia. ¿Se acuerdan estos 5 pasitos que nosotros nos basamos en la N1504? ¿Se acuerdan que el paso 2 era asegurar una buena adherencia entre el mortero de reparación y lo que estemos haciendo? Bueno, nosotros podemos asegurar tener que usar o no un puente de adherencia según los polímeros que tenga el mortero, pero si nosotros estamos haciendo una construcción nueva y tenemos un elemento estructural al cual se le cortó el hormigonado, son varios elementos, el cual por X o Y motivo yo tengo que asegurar la continuidad estructural. Yo no puedo asumir de ninguna manera que el hormigón existente va a transmitir las cargas con el hormigón nuevo, ¿sí? Por ese motivo existen los puentes de adherencia estructurales. Por ejemplo, el puente de adherencia estructural de SICA es un producto que está hace mucho tiempo, se llama SICADUR 32 Gel, independientemente del nombre, es un producto que asegura el monolitismo de esta estructura, ¿sí? Si yo tuve que parar por algún motivo en una viga, en una losa, en una columna, yo debo usar un puente de adherencia estructural para poder asegurar la continuidad, digamos, de ese elemento y la transmisión de cargas en ese elemento. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Estamos hablando de productos químicos. Estos productos químicos tienen un tiempo de reacción. Se mezcla el A y el B, se pintan sobre la estructura del hormigón que yo ya hice, como está mostrando acá esta imagencita de acá, y lo antes posible yo trato ya de hormigonar, porque más o menos en 1 hora el producto se seca, y si se seca, entonces ya es contraproducente. Entonces ya no me adhiere. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta los tiempos para asegurar esa continuidad estructural.
¿Esto por qué? Porque yo tengo que asegurar que un elemento sea lo más monolítico posible. Esto, dicho esto, hablando de puente de adherencia estructural y los usos, de vuelta los usos son en cualquier elemento que requiera continuidad estructural, más que todo se usa en áreas chicas, no tanto en áreas grandes. Por ejemplo, una vez una persona me llamó para ver si, está difícil, créanme que es muy difícil, porque es difícil de responder, pero una vez me sucedió que un arquitecto, una constructora, estaban realizando una losa y se quedaron sin hormigón en la mitad de la losa, pero en la mitad del espesor, no en la mitad del avance. Que es difícil, porque ¿cómo haces? O sea, una cosa es poner puente de adherencia en el borde de la losa, otra cosa es ponerle en todo un cuarto. En ese caso, escúchenme, de vuelta, hay que tener, digamos, un poquito hay que evaluar todo lo que significaría, y de hecho yo no le sugerí este puente de adherencia por más de que la losa tenga que tener una continuidad estructural. ¿Por qué? Porque digamos que iba a ser más un problema que una solución. Se le iba a secar antes de que pueda utilizar el hormigón, a menos de que pinte inmediatamente antes de que llegue el nuevo hormigón, y no creo que él lo pueda hacer. Entonces lo que le sugerimos fue anclajes mecánicos con, digamos, con U's para que se pueda vincular de otra manera el hormigón que esté arriba. Si ustedes tienen alguna manera en la que solucionarían ese problema, si quieren escríbanlo en el chatcito. O también lo que sugerimos fue que ponga puente de adherencia en franjas y no en toda la superficie, en donde vaya a tener, digamos, algún problema, o en donde piense que tenga algún momento. Ponele, si, dependiendo, ¿no? Si nosotros, si está muy lejos, o por arriba o por abajo del eje neutro, había que evaluar. Pero es importante que tengan que tener esto en cuenta. Hablando de los puentes de adherencia estructurales. Después tenemos los puentes de adherencia no estructurales. Acá tengo un videito. De vuelta, ¿a qué le llamo un puente de adherencia no estructural? Cuando yo necesito rellenar, necesito que sea un mortero, que sea rígido, ¿sí? Que sea resistente también. Ojo, no digo que no tenga que ser resistente. Una carpeta de rodamiento tiene que resistir el tránsito, pero no tengo un compromiso estructural. Vamos a ver aquí un videito del puente de adherencia no estructural, ¿sí? Acá estamos viendo el videito para que pongan la musiquita.
ahí vieron el videito, como para también que descansen un poquito de mi voz. No tengo mucho para aportar al video, la verdad es que me parece a mí bastante claro. Los usos son muy variados para elementos que no son estructurales, pero que son, digamos, importantes, sobre todo en el momento de ejecución y digamos, las fases constructivas. Estamos hablando de que es un puente de adherencia para asegurar que el revoque me quede bien adherido, sobre todo si tengo ladrillos cerámicos o ladrillos que tengan poca absorción. Estamos hablando de capa sobre capa, digamos, de morteros ya endurecidos o que no le pusimos, porque bueno, lo que hacen los albañiles es peinar un poco los morteros entre capas para que asegurar la adherencia. Muchas veces esto no es suficiente. Se pueden hacer lechadas con puente de adherencia, se puede reforzar la mezcla para evitar fisuraciones, y aquí sí estamos hablando de mezclas de cemento y arena, pero bueno, el Cicaratex al fin y al cabo es un polímero, es un acrílico, que va a mejorar las características de adherencia de ese mortero. De vuelta para usos no estructurales, pero sí muy variados e importantes entre sí. Dicho esto, vamos a volver a estos métodos o estas reparaciones habituales que nosotros podemos ver en las viviendas, en la construcción o la readecuación de viviendas y de edificaciones, y vamos a entrar a un tema álgido, un tema que me consultan día a día. Vamos a ver el tema de los nidos de grava, y vamos a ver algunos ejemplos, y esta carita triste está puesta a propósito. Miren esto, este tipo de cosas no es o sea, no quiero ser mala, pero lo peor de todo es que es el día a día, o sea, es el día a día de las construcciones. Vemos, estos son los nidos de grava, los famosos nidos de grava. Los nidos de grava se generan principalmente por falta de vibrado, o por mal vibrado, o hay segregaciones que a veces se generan por exceso de vibrado, son distintos. Estos nidos de grava son partes que no tienen suficiente resistencia, pues tenemos malos colados. Esto es tremendo, esto es tremendo. Estamos viendo de que básicamente faltó colar un cuarto de la viga, más o menos, del tabique, perdón. Estos son de esos encofrados mariposa que tienen algunos pases y que se enganchan con un tornillo mariposa y se vierte el hormigón. Acá está la viga bien, gracias. Acá está la viga que se iba a colar en una sola vez, la viga bien, gracias. Y bueno, encontramos estas terminaciones. Acá vemos esto, pues, o sea, me parece bastante difícil, bastante grave. Es un tabique y encima, esto es una viga, perdón, de encadenado. Y arriba tiene pues ya la pared. Acá también, pues la verdad es que no está en condiciones para vivir. Esto también, que encontramos otros errores de hormigonado. Bueno, nidos de grava, nidos de abeja, nidos de cangrejo, como le quieran decir. Pero también vemos otras cosas chiquititas, ojo. Vemos estas cosas enormes y vemos estas cosas chiquititas donde se aloja el agua, donde empezamos a tener problemas. Esto, gracias a Dios, no es un hormigón visto, porque si no, miren, este tipo de hormigones, esto se da por mal vibrado en general o por mala consistencia del hormigón. En general a veces pasa cuando hay mucha ferretería, pero en estos casos no hay mucha ferretería, así que no tienen excusa. Y empezamos a ver este tipo de cosas. Esto es una foto que tomé de mi compu. Nada, esto, un problema muy grave. No se hormigonó el nudo, o sea, el nudo. Muy, muy importante. Estos ejemplos, si bien desafortunados, desafortunadamente también son comunes, y bueno, nosotros proponemos como solución la reparación por medio de morteros vertibles mezclados con piedra y de retracción compensada. ¿Por qué yo no puedo usar hormigón tradicional para reparar estas oquedades si son grandes? Porque, como les comenté antes, el hormigón va a contraer y yo necesito que lo que yo aplique acá no contraiga, porque yo necesito que me rellene todos los espacios. Entonces yo necesito utilizar un mortero que sea vertible, que se pueda aplicar en espesores grandes, que sea resistente, muy resistente, y que no contraiga. Entonces nosotros para esto proponemos el producto Sika Grau 212.
Entonces acá me voy a ir a un videíto donde van a ver cómo se mezcla el 212, porque se tienen que utilizar equipos adecuados. Esto no se mezcla con peritas, se mezcla con una mezcladora, se tiene que respetar la cantidad de agua que dice la hoja técnica. La hoja técnica dice, ustedes tienen que poner 14% de agua, es decir, 3,5 litros, y tienen que poner 14% de agua, 3,5 litros, no importa lo duro que sea al principio. Y si dice que tiene que utilizar mezcladora para mezclarse, es porque si no, no se rompen digamos, los polímeros de los aditivos y entonces no entran en funcionamiento. Vamos a ver un videito para que vean la consistencia. Igual lo voy a ir adelantando, no dura, no voy a quedarme los 13 minutos. Para que vean un ejemplo. O 3 litros de agua. Ya hemos vertido el agua, como ven en el recipiente. Ahora vamos a hacer la mezcla. Por favor, apoyémonos. Vamos a primero empezar las revoluciones. Ahí va a empezar con la equipo, mezcla. Lo voy a pasar. y fluidez. Primero se pone el agua, después se va vertiendo el polvo de a poco y se va mezclando. Aquí quería llegar. Esto es muy importante. Conozco infinidad de personas que cuando ven esta mezcla así, nada, desesperación total, porque dicen, esto no va, o sea, necesita más agua, necesita más agua, necesita más agua, necesita más agua. Le digo, no necesita más agua, ahora lo van a ver. Como pueden apreciar, en primera instancia parece seco, pero lo que hace fluido y autonivelante el producto es las revoluciones del equipo. Tenemos que esperar por lo menos 3 minutos de mezcla. Que lo vamos a trabajar en esta oportunidad toda la bolsa de 30 kilogramos. Con 3 litros de agua, miren esa consistencia. O sea, conclusión, hay que mezclar. A continuar. Abarcar todas las paredes del recipiente para la mezcla, como lo está haciendo Eduardo. Acá más adelante empezamos a ver, pasa que se demora mucho, lo quiero adelantar. Acá ya vemos cómo se va a ver el producto. Los 3 litros. Ahora vamos a ver su comportamiento en una bandeja para ver su autonivelación y fluidez. Ahí empezamos a ver cómo empieza cómo se poco a poco. comporta el producto. El producto es para apreciar, miren cómo para rellenar se autonivela este producto. Tiene retracción compensada. El Cicagrado 212, que es uno de los que más podemos trabajar en lo que es infraestructura y minería. ¿Okay? Dependiendo de la autonivelación y fluidez que usted desee, se le adiciona esos 300 mililitros adicionales. Ahí lo están viendo. El producto, la consistencia que Como tiene. ven, Esta consistencia y este producto, digamos, sin piedra, se utiliza sobre todo cuando estamos utilizándolo para nivelaciones. Porque, como pueden ver en la siguiente filmina, en realidad es un producto muy versátil. No es solo para reparación, también es para nivelación de estructuras metálicas y de equipos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer una nivelación de equipos, lo usamos solito, y si queremos utilizarlo para relleno de cavidades tiene que estar confinado, es un confinamiento, se tiene que utilizar confinado, entonces lo utilizamos con piedra, con un 30% de piedra partida. ¿Sí? Desde 5 centímetros en adelante, nosotros lo mezclamos con piedra. La piedra tiene que ser una piedra 12-615, piedra partida, lavada, saturada a superficie seca, y todas las cosas que dice el CIRSOC que tiene que tener una piedra para un hormigón es igual, ¿sí? La única diferencia es que como el producto, como lo vieron, es bastante autonivelante, en general
se pone al final la piedra, ¿sí? No se pone al principio con el agua como en una perita. Y después para nivelación tampoco necesita piedra, si se utilizan más de 5 centímetros sí se puede usar, pero en general no. A ver, vamos a ver los principales usos. De vuelta estamos hablando de relleno de cavidades. ¿Por qué rellenos? Porque el producto no contrae. Está pensado específicamente para no contraer. Estamos hablando de pases de caños. ¿A quién no le toca hacer un pase de caño en un tabique? ¿En un tanque? Bueno, para hacer los pases de caños en un tanque se utiliza el grau 212 y se utiliza un sellador especial alrededor del caño. Para rellenar vacíos, para rellenar cavidades, para nivelar antes de apoyar otro elemento. Este problema de acá, perdón, ay no, las fotitos, ¿dónde es que las hice? Acá. Este problema de los nudos es un problema que se soluciona con el Sika grau 212 directamente, porque tiene que ser un producto resistente, un producto que no contraiga, un producto que, digamos, donde va a estar más exigido, porque además en general ahí también tenemos más cantidad de armadura, con lo cual tiene que ser un producto lo suficientemente autonivelante y lo suficientemente fluido para rellenar todo ese espacio. Por eso no se utilizan tampoco morteros secos, ¿sí? Entonces, los que sí tienen que tener en cuenta es que, bueno, no le tienen que agregar más agua que lo que dice la hoja técnica. La hoja técnica dice X, se pone X. Y lo segundo, el producto no tiene incluido el puente de adherencia. Entonces, a se le tiene que poner el 32 gel. Ojo con eso. Va con el 32 gel. Sobre todo si es un nudo, por ejemplo, o un elemento que tenga una tracción como especial. Si estamos hablando de un relleno en una columna, una cosa como esta, si es complicado porque después no tienes tiempo de hacer el encofrado, ¿sí? Se evalúa. Pero cuando estamos hablando de una sección donde va a estar comprometida y donde vamos a tener algún tipo de tracción, ahí sí hay que usar el puente de adherencia porque va a funcionar como si fuera un hormigón sin contracción, pero un hormigón, ¿sí? También se utiliza para aumento de secciones. En estos casos ya no se usa el puente de adherencia porque esto es como una especie de encamisado, pero de hormigón, para instalación de estructuras metálicas, para juntas, nivelación de máquinas, para hacer bases de columnas, soporte de rieles. Es un producto súper multiuso que estoy convencida de que algunas lo han escuchado o ya lo han usado, pero quiero brindarles esta joyita como este nuevo uso, si es que ya no lo han usado de esta manera, porque es realmente muy versátil y es lo que se usa hoy en día. Vemos instalación de tornillos, placas de soporte, barandas y demás. Y después tenemos reparaciones chicas. ¿Se acuerdan que también teníamos reparaciones grandotas, esos nidos de grava? Y después teníamos esas bolitas chiquititas y qué sé yo. Bueno, esas bolitas chiquititas se pueden reparar con este mortero de reparación, que no es vertible, se cucharea, pero es estructural, ojo con eso, que se llama Sika Monotop 615, para reparaciones hasta 20 milímetros. Bueno, hablamos ya de las fallas de hormigonado. Ahora voy a hablar de los hormigones vistos en general para materiales de terminación. Si bien nosotros no tenemos maquillaje de hormigón, que hay mucha gente que solicita o pregunta maquillaje de hormigón, nosotros no tenemos, pero para las reparaciones en oquedades chicas o hormigones vistos, en general sugerimos el mortero de reparación para menos espesores, que es el Sika Monotop 620. Ahora, dicho esto, voy a hacer un gran paréntesis para los hormigones vistos y voy a hacer una reflexión. Tenemos que empezar a concientizarnos de que el hormigón visto se pide en la hormigonera como hormigón visto y la hormigonera tiene que darles un hormigón apto para hormigón visto. ¿Por qué digo esto? Porque no cualquier hormigón puede ser un hormigón visto. Tiene que ser un hormigón que tenga X fluidez, tiene que ser un hormigón que esté bien vibrado, tiene que ser un hormigón que tenga menos de cierta permeabilidad. No solo basta con pedir una resistencia. Tiene que ser un hormigón que sea bastante impermeable, eso quiere decir que tiene que tener una relación agua-cemento bastante baja. Tiene que ser un hormigón que tenga una consistencia muy buena, porque a veces la relación agua-cemento casi no tiene nada que ver con la consistencia. Con los aditivos, por suerte, ya no tiene que ver con la consistencia, entonces tenemos que utilizar adhesivos
especiales para poder lograr las consistencias adecuadas con las relaciones agua-cemento tan bajas, que eso es lo difícil. Entonces es importante que cuando se soliciten los hormigones para hormigón visto, se digan que es para hormigón visto y se diseñen para hormigón visto, pero no es lo mismo un hormigón visto que un hormigón estructural. Bueno, continuamos. Entonces continuamos con, ahora vamos para el otro lado, para la parte de edificaciones, en uso, readecuaciones y reparaciones, y de vuelta elegimos algunas cuantas reparaciones estándares como para que ustedes tengan en cuenta y darles algunos tips de reparación. Y lo primero que voy a hablar es, voy a hacer al revés, de arriba para abajo. Primero voy a hablar de las reparaciones de fisuras, pero más allá de las reparaciones de fisuras les quiero traer a la mesa una norma. De vuelta voy a hablar de otra norma, ¿por qué? Porque me parece que hablamos todos en el mismo idioma y hablamos todos en cosas, digamos, que están estandarizadas y que estamos hablando siempre de buenas prácticas, ¿no? La norma, el ACI 224.1R, es una norma que se dedica solamente a explicar por qué son las fisuras, cómo puedo evaluar por qué son las fisuras, cuál es el objetivo de reparar las fisuras y cómo reparar las fisuras. De P a Pa, habla solo de fisuras, o sea, es hermoso. Digamos, en esta normativa, en el ACI 224, lo primero que establece son los objetivos para reparar la fisura. ¿Por qué yo tengo que reparar una fisura? Primero dice, I es para restablecer y aumentar la resistencia, como les mencionaba al principio, para restablecer y aumentar la rigidez, para mejorar la funcionalidad. Todo esto tiene que ver con la resistencia, para asegurar la continuidad estructural. Pero también me pone para lograr la impermeabilidad. También me dice, por supuesto, para mejorar la apariencia. Para mejorar la durabilidad. ¿Pero por qué? Y porque tiene que impedir que se desarrolle un ambiente corrosivo en las armaduras. Eso está en la norma, incluso. ¿Por qué? De vuelta, independientemente del motivo de la fisura, las consecuencias son las mismas. El motivo es distinto, la consecuencia es la misma. Entonces, ¿y cuál es la consecuencia? La consecuencia es, disminuye la durabilidad porque me corroe la armadura, me disminuye la sección, ¿sí? Y porque entra el agua también. Entonces, estos son los objetivos que tenemos para reparar las fisuras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las fisuras pueden pasar por 1000 motivos. Ustedes ya lo vieron, ya lo saben y lo han experimentado. Puede haber una fisura en una columna, en un muro. Ese muro puede ser estructural, puede no ser estructural, puede haber por bandera, un montón de cosas. Puede ser alguna fisura, digamos, si es una viga, que si es por corte, que si es por no sé qué, que si es por deflexión, que si es por falla. Incluso las mismas, hay vigas que son, por ejemplo, si nosotros encontramos unas fisuras que tienen cierto patrón, que ya están muy estudiados, que uno ya sabe por qué son, tiene que tratar primero las fisuras y después tratar el refuerzo, por ejemplo, hacer otro tipo de cosas. Pero, ¿qué sucede? Porque hay tantos motivos por los que se generan las fisuras, hay muchas maneras de repararlo también. ¿Y de qué depende elegir el método de reparación de fisuras? Todo esto también está basado en el ACI 224 y un poco también en nuestra experiencia, ¿no? Cada uno le va poniendo su experiencia, pero esto está basado literalmente en lo que tiene el ACI. Literalmente la selección del método de reparación va a depender de muchas cosas, principalmente si la fisura es estática o es dinámica. Si nosotros tenemos una fisura que se sigue moviendo, entonces vamos a tener un método de reparar y eso nos va a indicar una cosa. Si nosotros tenemos una fisura que ya no se mueve más, entonces podemos repararla de cierta manera. Después también, ¿esa fisura tiene agua o está seca? ¿Es en un subsuelo y no deja entrar el agua? ¿O es en una terraza y entra el agua, pero cuando no llueve no? ¿O es en una pared interna donde no tiene nada que ver? Cada una de estas cosas nos van a indicar motivos y métodos distintos para reparar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me quedo mucho porque asistí a esa clase, tuviera un problema estructural en una vivienda porque tengo el asentamiento, un suelo no adecuado y empiezo a tener asentamientos, no me sirve de nada reparar la fisura si yo no soluciono el motivo de la fisuración, ¿sí? Lo mismo que voy a decir más adelante. Yo no me sirve de nada reparar una armadura oxidada si yo no detengo la fuente de la oxidación, ¿sí? Nosotros tenemos que estar seguros
de cómo va a funcionar, por qué va a funcionar y si va a seguir sucediendo. Entonces, una vez nosotros tenemos esto bien caracterizado, podemos elegir entre todos estos métodos. Ustedes van a la norma, van al capítulo 1, los objetivos, no sé qué, Capítulo 2, motivación, ensayos. Ahí les enseña cómo hacer el ensayo de fisura dinámica o estática con el testigo de vidrio, toda la taca. Divino. Y el método 3 ya les da la posta, dice métodos de reparaciones de fisuras. Y miren, va de la 3.2, desde inyección de resinas epoxis, pasa por todas esas. ¿Vieron? Es muy interesante, muy completa, muy completa. En la norma habla de inyección de resinas epoxi, habla de perfilado y sellado, habla de coser las fisuras, eso se refiere al método tradicional de llaves, no sé si lo han escuchado, supongo que sí, de agregar armadura adicional, sobre todo si es una fisura estructural, de perforar y obturar, eso también puede pasar con algunos tipos de inyecciones, de llenado por gravedad, de llenados con mortero. Llenados con mortero, no solo son los morteros de reparación que vimos, sino que también se puede llenar con mortero con cemento Portland. En el caso de, en el ensayo, en la normativa se refiere a cemento Portland en el caso de presas, cuando tienen filtraciones de agua, o muros muy grandes cuando tienen filtraciones de agua para obturar la entrada de agua, que yo la verdad es que ahí también sugeriría cosas adecuadas de rápido fraguado. Y colocación de morteros dry pack, detener la fisura, es lo que les estaba mencionando antes, impregnaciones con polímeros, sobrecapas y autocurado. El autocurado es lo que hace cuando son las fisuras muy chiquititas, cuando se va, básicamente cuando entra el agua y el hidróxido de calcio ahí suelto, va generando como hay un yeso, como una cosa dura y se van sellando solas, como unos cristales y se van sellando solas. Pero eso pasa, la verdad es que sí, sigue pasando, pero pasa más que todo y alcanza a sellar fisuras muy chiquititas. Bueno, Sika tiene productos para todo. Para todos, menos dry pack, hasta para el autocurado, porque tenemos aditivos para que se generen cristales después de las fisuras, después de que se generaron. Pero no importa. Vamos a hablar, primero lo que les quiero decir es que no les voy a decir ahora qué método va con qué fisura, porque primero, son 8.000 años. Pero además, realmente no es difícil porque cada fisura tiene su bemol, cada fisura tiene su situación y cada fisura tiene su comportamiento. Toca analizarla individualmente. Voy a explicar nada más cómo se inyecta epoxi en una fisura, cómo se hace el método de llenado por gravedad, cómo se hace el perfilado y sellado y cómo se puede rellenar con morteros, ¿sí? Nada más cómo. Seleccionarla depende de cada uno y por supuesto con colaboración nuestra, sin dudas, pero depende de la fisura principalmente. Hablando de la inyección con resinas epoxis, esto es información de la norma. Digamos que cuando uno elige inyectar con resinas epoxi, está tratando fisuras que no tienen movimiento, fisuras de bajo espesor y fisuras que no tienen agua, ¿sí? En el caso en el que sean fisuras de sin movimiento, en el caso de que sean fisuras con movimiento, es preferible sellarlas con algo elástico, ¿sí? Es ideal para fisuras que sean de bajo espesor, de vuelta, pero se pueden aplicar con fisuras hasta de 5 milímetros, ¿sí? Las inyecciones con resinas epoxi, lo que tienen, además de ideal, es que me aseguran la continuidad estructural. Hay otros métodos que no. Muchos de estos métodos no, directamente dicen no te aseguro la durabilidad estructural, la continuidad estructural, simplemente tapo la fisura. Pero sí. Para esto nosotros sugerimos una resina epoxi que se llama Cicadur 52 inyección. El Cicadur 52 inyección, El Cicadur 52 inyección es una resina epoxi de baja viscosidad que va a entrar en la fisura y va a asegurar la continuidad estructural. ¿Y por qué es ideal para esto? Bueno, es ideal porque tiene muy baja viscosidad, tiene la viscosidad del agua, es completamente impermeable y es tan adherente que me va a asegurar la continuidad estructural de mi estructura. Este producto se puede aplicar tanto inyectado como aplicado por gravedad. Es el mismo producto, así que ahí maté 2 pájaros de un tiro. Lo único de diferencia es que si es por inyección tenemos que tener un equipamiento y hacer todo un procedimiento, y si es por gravedad lo único que tengo que hacer es abrir un poquito la fisura y vertirla sobre la fisura. Acá podemos ver un ejemplo muy claro.
En el caso de la inyección, lo que tengo que hacer es taparla superficialmente, ponerle puertos de inyección y empezar a inyectar de abajo para arriba en el caso de una fisura que esté en una pared, o de un extremo a otro. No saltarme puntos de inyección. Se puede hacer con una bomba o con incluso una grasera, como estamos mostrando acá, depende del ancho de la fisura. Y después tenemos el perfilado y sellado, que es un método que conocemos todos bastante bien. Se perfila con una moladora o digamos, mecánicamente, y se sella con un sellador elástico, ¿sí? Estas son las características que dice la normativa. Esto está tomado directamente de la CI. Es una reparación no estructural. Esto se realiza sobre todo cuando yo quiero que esa fisura se mueva. Y esto pasa mucho en terrazas. Ya directamente les doy un poquito algún ejemplo. Esto pasa mucho en terrazas, en losas en terrazas donde yo me olvidé o no diseñé a propósito, pero resultaba que sí necesitaba juntas de dilatación. Cuando yo necesitaba juntas de dilatación y la estructura, y yo no las puse y la estructura me la pide a gritos, se fisura, porque se fisura, ¿eh? Entonces, el mejor método es es dejar que se mueva la estructura sobre todo en las fachadas y en la terraza, se va a seguir moviendo, y sellarla con una junta con un reperfilado y un sellado. Para eso nosotros sugerimos los productos poliuretánicos de la línea Sikaflex. La línea Sikaflex es un poliuretano de un componente que va a ser elástico, y lo que yo hago es impermeabilizarla, porque digo, bueno, ¿por qué no la dejo así? Y de vuelta, vamos a lo mismo, para asegurar la durabilidad de la estructura no me tiene que entrar agua. Entonces yo la impermeabilizo por medio de un sellador, pero permito que se siga moviendo, ¿sí? Esto es lo importante. Este es el método de aplicación: perfilo, reperfilo con una moladora, aplico un fondo de junta, que es esto. Acá está enseñando exactamente esto. Yo necesito evitar que se adhiera en el fondo. Esto está mostrando acá. Eso es un interruptor de adherencia. ¿Por qué? Porque los selladores tienen que estar adheridos nada más en los dos bordes para que se puedan estirar y contraer. Si está pegado abajo, no se va a poder estirar y contraer, se va a fisurar, se va a romper. Bueno, después aplico el promotor de adherencia, el sellador y un prolijo, ¿no? Bueno, ya vamos a ir por el segundo punto de edificaciones de uso, y vamos a hablar de cosas muy comunes. No sé si ustedes han encontrado con balcones que se encuentran en este estado, que se empieza a saltar un poquito el recubrimiento y uno dice, ¿qué será, no? ¿Por qué? Y acá que se empiezan a manchar y uno empieza a ver marcas de óxido cuando de repente aparecen estas barbaridades. Y uno dice, no, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? Muchas veces no necesariamente tiene que ver con algo que se hizo mal en el sistema constructivo. A veces es solo el tiempo, pero a veces también tiene que ver con la impermeabilización. Esto en general sucede mucho cuando está filtrando el agua dentro de la losa, y entonces empieza, no necesariamente hicieron mal el hormigón, pero está mal impermeabilizado, y sabemos que pues digamos que el hormigón es poroso y empieza a filtrar el agua hasta que se oxida la armadura. Este es otro ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo. Sí, esto es muy importante. Bueno, volvemos entonces a estos pasos. Hablamos de protección del acero de refuerzo. Para proteger el acero nosotros tenemos que limpiarlo primero muy bien, y después tenemos un producto o un sistema, una tecnología que funciona como inhibidor de corrosión para el futuro y como puente de adherencia, ¿sí? Es un producto de 3 componentes que se aplica sobre la armadura para evitar que ese sector se vuelva a corroer. Pero esto es más que todo para corrosiones localizadas como estas, ¿sí? Ahora, eso les digo, funciona como protección de corrosión y como puente de adherencia. Ahora, en realidad, yo lo que les quiero mostrar y les quiero enseñar son productos que funcionan como un 5 en 1. Existen productos que funcionan como morteros de reparaciones estructurales. ¿Se acuerdan que antes les mostré el Monotop 615? Bueno, existen productos que son muy superiores, digamos, al Monotop 615.
Por ejemplo, el Monotop 312 NFG. Es ideal para esos problemas que les acabo de mostrar de roturas debajo de balcones, debajo de losas de piletas, en tabiques, en subsuelos, por filtraciones, debajo de losas de cubiertas y demás, cuando tenemos oxidación. ¿Por qué? Porque es un producto estructural, mortero estructural, según la norma EN 1504, cumple con los requisitos para ser estructural, tiene muy buena consistencia, pero se puede aplicar hasta 5 centímetros sin que se cuelgue, tiene fibras y además tiene inhibidores de corrosión incorporados. Entonces, como tiene inhibidor de corrosión, me va a proteger la armadura. Como se puede aplicar en capas gruesas, acá estamos viendo una fotito, hasta 5 centímetros sobre cabeza en una sola capa, entonces me va a ahorrar tiempo. Y tiene excelente tixotropía. Acá estamos viendo un ejemplo, una reparación de una losa. Acá estamos viendo el desperdicio, que no es casi nada. Esta es una esquina de un puente. Vemos que se puede aplicar sin problema y a pesar del tránsito ni siquiera se cae. Porque ni siquiera no se paró el tránsito. Ahora, ¿por qué lo menciono? Este tipo de productos en serio que son muy, o sea, facilitan la vida y demás. Tengan en cuenta que tenemos, antes que para este producto no se puede tirar así, no se le puede tirar por la cabeza la estructura, más vale. Es muy importante preparar adecuadamente la superficie y la barra, que yo lo voy a mencionar en el último punto. Me lo voy a tener que pasar rápido, porque ya voy un poquito mal con el tiempo, pero es importante que sepan que se tiene que preparar la superficie. Con el tema del ingreso de agua y agentes oxidantes, quiero mencionarlo rápidamente también, porque digamos, el agua siendo un electrolito, siendo un agente oxidante, nosotros si evitamos que el agua ingrese a la estructura, entonces aumentamos la durabilidad, y evitamos la corrosión. Esos problemas que vieron en los balcones, como mencioné antes, suceden principalmente por filtraciones en los balcones. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Y evitando la filtración también, ¿no? Entonces, o el hormigón visto. ¿Cómo hago para proteger el hormigón visto? Tengo que protegerlo de X o Y manera. En el caso del hormigón visto existen hidrorrepelentes siliconados que repelen el agua, acá ven una fotito, y además existen membranas líquidas, por ejemplo, dentro de todos los sistemas de impermeabilización, que me van a ayudar a proteger y a evitar futuras corrosiones en los balcones, en las piletas, en todos estos lugares que les mencioné antes, pero no me voy a detener en esto. Sí me voy a detener en lo siguiente. Imagínense esta situación. Yo hoy tengo una estructura que yo ya reparé, porque ya se me saltaron los recubrimientos de varios lugares y sé que hay otros lugares donde ya comenzó la corrosión, pero yo no lo puedo detener, yo no puedo romper toda la estructura y reutilizarla. Entonces acá es donde viene la palabra prevención. Nosotros tenemos que desaprender muchas cosas y aprender otras. Y la prevención tiene que entrar en nuestros requerimientos. Nosotros no tenemos como requerimiento la prevención de futuras patologías y hay cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Por ejemplo, la carbonatación. La carbonatación es un proceso que se da con el tiempo. Y entonces si yo no prevengo que mi armadura se corroba por carbonatación, yo simplemente estoy entregada. Una de las maneras con las que se puede proteger contra la carbonatación es utilizando inhibidores de corrosión por impregnación, sin necesidad de romper el hormigón. Estos inhibidores de corrosión son aminoalcohol, es un aminoalcohol que lo que van a hacer es ingresar dentro del hormigón, van a evaporarse y van a empezar a hacer una capa pasivadora alrededor de la armadura, así como lo hacía antes el pH del hormigón. ¿Sí? Es como restituir el pH de alguna manera. De alguna manera, no es directamente restituir el pH. ¿Pero qué es esto? Esto es un método de prevención. Esto se utiliza y se sugiere después de que yo ya hice una reparación y yo sé que hay otras zonas que ya empezó la oxidación, pero que no me ha saltado, o cuando, digamos, se puede ser en cualquier momento de la vida útil de una estructura. Bueno, esto lo voy a tratar de pasar rápido porque ya se me está yendo el tiempo, pero de vuelta, como mencioné antes,
que es importante para el éxito de un buen proyecto de reparación y de rehabilitación, ¿no? Una buena preparación superficial, tenemos que remover todo el hormigón deteriorado en una forma regular, no tiene que ser una forma toda rara, tiene que ser una forma regular. Yo tengo que, en el caso de que se me hayan oxidado las armaduras, tengo que llegar detrás de las armaduras, si es posible estructuralmente, y retirar absolutamente todo el óxido. Es muy necesario y muy importante. Después de la aplicación dependerá del producto, ahora lo vamos a ver, y bueno, el curado. Los productos que les mencioné son o vertibles o cuchareados. Eso no lo voy a mencionar ahora. Lo importante que tienen que tener en cuenta es en el método de aplicación. El método de aplicación, hay varias maneras el método de preparación, perdón. Hay varias maneras de preparar la superficie. Puede ser con hidrolavado, puede ser con martillo retropercutor, puede ser con hidroarenado, puede ser con distintos moladora, escarificadora y demás. Depende de lo que vayan a hacer, funciona más uno que otro. En general, si es un nido de grava, lo que les conviene es usar una moladora para rectificar los bordes, sacar lo que está suelto, lo que está mal adherido, todo, sacar el óxido si hay por medio de un cepillo de alambre, encofrar bien, poner el puente de adherencia si es posible y realizar la aplicación. Pero muy importante elegir un correcto método de preparación de superficie, poder limpiar muy bien la barra por delante y por detrás y dejarle los espesores adecuados en todo el perímetro. Nosotros no podemos hacer una reparación como un medio círculo. La reparación tiene que tener un espesor mínimo en todos los bordes. O si no, cuando la estructura entre en carga, se va a salir, digamos. O sea, tiene que quedar confinado dentro de la estructura, como está mostrando en estas imágenes. Ustedes ven que esto no es un círculo, es un cuadrado y por eso se usa una moladora. Yo tengo que lograr que la mayor cantidad de mi reparación tenga el mismo espesor, sea lo más continuo posible, sea un cacho de un material embebido dentro del otro material. Bueno, lo que hace la superficie es sacar toda la lechada superficial que se genera por exudación y llegar al hormigón resistente. Acá hay distintos tipos de rugosidades, esto no lo voy a detallar ahora, es importante que tengan en cuenta que entre más espesor, más rugosidad, básicamente. Si van a hacer una pinturita, que sea una lijadita, si va a ser un mortero grande, que sea una rugosidad importante. Y después tenemos los métodos de aplicación manuales y vertidos, depende del producto. El Cicagrout es vertido, que ya les mostré la aplicación, y los Monotop son tixotrópicos o manuales. ¿Qué significa esto? Los productos, si bien se mezclan con mezcladora, se pueden aplicar cuchareado y no escurren ni en frente, ni vertical ni en sobrecabeza. Sí, las ventajas es que es mucho más cómodo, pero bueno, es más lento. Hacer áreas más grandes es más lento. En cambio, por vertido, pues se hace más rápido, pero tienes que tener un encofrado bien estanco porque si no se filtra la lechada. Así que lo importante del vertido es que tiene que tener un encofrado bien estanco. Esto lo va a pasar rapidísimo. El refuerzo se realiza principalmente porque tengo un incremento de cargas, porque tengo algún daño, porque tengo una modificación. Antes era, digamos, quiero sacar una columna porque quiero ahora un loft, porque quiero hacer un pase de losa, porque porque resulta que diseñé mal, construí mal, puse mal las armaduras. En el balcón, perdón, con los balcones le estoy dando con un caño, pero en el balcón, ¿cuántas veces no ha pasado que se pone la armadura abajo y no arriba? Un montón. Se les adelanto la respuesta un montón de veces. Esto es algo que tiene que pasar. Entonces, nosotros podemos tener intervenciones preventivas y correctivas, por supuesto, ¿no? Después de algún daño, algún sismo, algún evento. Elegir un correcto refuerzo estructural en general es tiene todo un análisis atrás. No me voy a detener, yo nada más quería llegar a esta filmina. Me quería ir rápido porque esto me parece que es importante y útil para todos ustedes como profesionales. Hay varios métodos de refuerzo estructural, no hay solo uno, y les quiero transmitir que no es solo el acero. No solo es poner acero, no solo es poner una plancha de acero, un IPN y demás. Hay muchos otros métodos de reforzamiento y hay muchos mucho más óptimos.
¿sí? Hay algunos que tratan de modificar la respuesta estructural, que tratan de rigidizar, y otros que tienen otros materiales, como los materiales compuestos por fibras reforzadas con polímeros. Este tipo de materiales son una tecnología, digamos, muy especial, una tecnología digamos, muy comprobada y probada, que está hace más de 50 años en Suiza y hace 30 años en Latinoamérica, que permite realizar unos refuerzos muy importantes. Permiten realizar refuerzos con acorte, refuerzos a flexión, refuerzos por confinamiento, y también refuerzos por sismo y muchos otros tipos de refuerzos. Quería transmitirles esta filmina como para que vean más o menos los sistemas de refuerzo estructural que están aceptados por la comunidad y que conozcan los sistemas de fibra de carbono, que las fibras de carbono son sistemas de refuerzo que son, cada planchuela tiene más o menos 10 veces más resistencia a tracción que el acero, son mucho más livianos y no presentan corrosión, que son tanto me da miedo. La corrosión ha hecho estragos, o sea, hace parte de mi día a día. Entonces es un poquito lo que les quería transmitir. Disculpen porque a lo último volé, pero ahora sí, si quieren, vamos a la parte de preguntas. Quisiera aprovechar porque veo que hay muchos comentarios. Alicia, no sé si estás ahí, si has agarrado alguno, si has estado pendiente, ¿cómo ves el tema de las preguntas? Bueno, mira, vamos a empezar por la primera. Dice, si usamos un pasivante, evitamos riesgos de estas patologías de las que se vio al principio. Depende, no siempre. O sea, los pasivantes, sobre todo los localizados, funcionan siempre y cuando el motivo de la oxidación no continúe. Porque si yo tengo por ejemplo, el 110 EPOSEM está en un lugar, pero yo sigo teniendo filtraciones, entonces, donde no tengo el 110 EPOSEM, se va a seguir oxidando. Y de hecho más rápido porque tiene en el medio un material que es el 110 EPOSEM que se comporta diferente. Va a funcionar como un cátodo y la armadura como un ánodo y se va a oxidar más. Entonces, siempre va acompañado de todo un análisis, de detener el motivo de la oxidación. Y de última, sí se puede utilizar el Ferrogar 903 como para proteger el resto de la armadura que ya tiene oxidación, pero que no ha saltado todavía el recubrimiento. Ahí el 903 sí me va a funcionar para que no avance de ahí en adelante. Porque donde ya tiene donde ya existe el óxido, es cuestión de tiempo hasta que salte, a menos de que yo haga algo para detenerlo. Bueno, Martín Añel también pregunta, con el puente de adherencia evitamos la filtración por esta discontinuidad. Sí, pero bueno, hay muchas, el hormigón tiene de 3 dimensiones, puede ir para otro lado del agua, digamos. Sí, no entiendo muy bien la pregunta, igual no estoy muy segura. No sé si Martín está, si querés ampliar un poquito esto. Bueno. Seguimos. Los cortes no deberían ser oblicuos, pregunta y responde Ernesto. De acuerdo, es así. Claro. Si pinté con el puente y el mixer, se demora más de 1 hora. ¿Qué pasa? Y tienes que dar una mano más. Si no, te hace todo lo contrario. Es como una pintura epoxi, se vuelve un espejo. No, lo bueno es que no pasa nada, que después lo puedes volver a pintar arriba y ya está, no pasa nada, pero tienes que tener esa precaución, porque si pasa más de esa 1 hora y media, depende de la temperatura, yo dije 1 hora para que tengan una referencia, pero si ya no está pegajoso, pues el hormigón no se va a pegar y va a quedar completamente discontinuo. Así que tienen que darle una mano más. Bueno, acá pregunta Noelia, Sika látex, disminución de permeabilidad al agua, sin barrera de vapor, ¿qué significa? ¿Que no necesita o reemplaza a la barrera de vapor? No, que no es, claro. Claro, no, que no
Es barrera de vapor, o sea que permite respirar, pero que no absorbe agua líquida, no así el agua a vapor. Bien. Ernesto dice que no sirve, que él lo aplicó antes de volcarle el hormigón apenas llega al mixer. Bueno, Sika Látex, ¿se puede usar en elementos de equipamiento urbano, bancos, mesas, etcétera, para reforzar la mezcla o darle dureza? ¿Qué Sí. diferencia tiene con el Sika Látex N? El Cicalatex N no lo tenemos en Argentina, pero sí se puede usar el Cicalatex para reforzar la mezcla y utilizar estos como para recomponer los bancos, los banquitos, sin problema, y es perfecto para eso. El Cicalatex N debe ser muy parecido, no creo que tenga mucha diferencia. En general esos sufijos son por los tiempos de secado, pero por el uso, si el uso es el mismo, el producto se llama igual. Bien, tengo una viga con deterioro, con productos químicos que se vierten. Si bien se resolvió el vertido de dichos productos, ahora queremos resolver las armaduras que quedaron a la vista y con desprendimiento del hormigón. ¿Cómo se trata la armadura? ¿La solución sería con el monotop? Pues hay que ver todo, ¿no? Tendría que ver la imagen, pero probablemente la solución tenga involucrado el Cicatop Armatec 110 y el Monotop 312, los dos al tiempo. Y una protección arriba de eso química, una pintura epoxi o una pintura resistente para que si existe otro derrame, protegerlo en el tiempo. Ahora es importante que evalúes el estado del hormigón que ya está, porque en general cuando tenés derrames químicos, el hormigón ya está contaminado hasta cierto punto. Entonces es importante sacar todo el hormigón contaminado y tratar de llegar al hormigón que esté lo más limpio posible. Limpiar muy bien, con detergentes biodegradables, o a veces hay gente que sabe mucho químicamente y neutraliza. Por ahí si tiene derrames de ácidos, tira soda cáustica y lo neutraliza. O sea, hay gente que sabe un montón de cómo limpiar, que sabe mucho químicamente. Yo de eso pues no me doy cuenta. Yo sí puedo dar fe de que los métodos de reparación mecánicos son los más efectivos y los más eficientes, y ahí en adelante partir, sacando todo el óxido. El 110 EPOSEM en general, me gustaría igual verlo, si no te molesta, si preguntaba, mi contacto está libre, y con monotops. Es la manera general, pero pues queda a revisión, digamos. A ver, otra. En recrecidos de columnas, vigas o losas, ¿qué productos se recomiendan en esos casos? El recrecido en general se usa el Grout 212 con piedra. Es un uso muy común, sobre todo en columnas. En general se usa el Sika Grout porque no contrae y va efectivamente a confinar la columna. No así el hormigón tradicional. Con piedra, En bases de columnas, ¿cómo se haría la reparación? ¿Bases de columnas en nidos de grava o recrecidos? A ver, no sé quién hizo esta pregunta, y podría aclararlo un poquito. Rubén, no sé si estás, si podés abrir el micrófono, ampliar para poder responderte con precisión. Bueno, si no, seguimos. A ver, el Sika Monotop 312N, ¿se puede aplicar sin darle protección al hierro? Por supuesto, quitando el óxido. Sí, se puede aplicar sin darle protección al hierro porque tiene inhibidores de corrosión. Lo único que tienes que tener en cuenta es que lo tienes que proteger, o tienes que igual sacar el hormigón detrás de la armadura para que la barra esté protegida por delante y por detrás. Y tratar de asegurarte de que esté bien compacto y bien aplicado, que no te queden cavidades de aire. Bien aplicadito. Si no puedes asegurar que no te queden cavidades de aire ni nada, es preferible usar el 110 aunque uses el 312, pero está hecho para eso. O sea, los inhibidores de corrosión están hechos para que sea un 4 en 1, digamos, directamente.
Bueno, Ana Cantelli nos pide si podés repetir los productos a utilizar. ¿Para qué problema? Depende No ¿Ah? sé, Ana, si vos querés aclarar para qué caso puntual, abrí el micrófono y preguntás, si no seguimos. Sí, casualmente el que explicamos con el derramamiento de productos químicos. Ese que acabas de decir y lo dijiste tan rápido que no pude tomar nota. Disculpa. De todas maneras, te pido que por favor lo tomes con pinzas porque me gustaría verlo, si te parece bien, ¿eh? Pero sí, también te pido si puedo contactarme con vos y después puedo seguir hablando si no hay problema. Claro, no, sin problema. Pero en principio sería el Zika Top 110 EPOSEM, Zika Top Armatec 110 EPOSEM y el Zika Monotop, sea el 615 o el 312, dependiendo del espesor, porque va a depender de qué tan profundo sean las reparaciones. Claro. Sí. Mil gracias y después estoy a la espera de tu mail, por favor. Dale. Gracias. Sí, claro que sí. Acá Martín también, Martín Añel, pide si se pueden contactar contigo para una explicación. Sí, sin problema. Ahora escribo mi mail no sé si está en la última filmina, pero ahora escribo mi mail en el chatcito de últimas como para que lo tengan. De todas maneras, esto se sube a la web, si está, ya queda registrado tu correo, si no, bueno, se lo pasamos. A ver, creo que es la última. Para proteger e impermeabilizar hormigón visto, ¿qué producto recomendás? ¿Zika Ward 700? Sí, los dos en realidad son posibles de usar. El Zika Ward 700S y el Zika Ferrogard 903. Los dos cumplen una función distinta. El Ferrogard inhibe la corrosión superficialmente, el producto se evapora, ingresa y te hace una capa pasivadora generalizada. Entonces, cuando existe carbonatación, que eso es con el tiempo, una manera de prevenir de que se empiecen a saltar las armaduras es con el Ferrogard. Y en cambio, el Zika Ward 700S es un hidrorrepelente, te repele el agua, que sabemos que también es un problema para los hormigones. Puedes usar uno, otro o los dos, depende de cuál es la mayor exposición. Por ejemplo, en puentes, lo que más se usa es el Ferrogard, o lo que más se debería usar es el Ferrogard, porque le da tanto el smog. Pero si es un edificio que por ahí está, y si es un edificio, no sé, en la costa, por ahí conviene ponerle los dos, porque está expuesto al agua y a la oxidación. Pero a veces hay edificios que no tienen mucho smog y qué sé yo, pero sí con mucha agua y por eso lo conviene el 700, depende de las agresiones que tengan, pero es posible usar los dos. Bien, otra pregunta. ¿Hay algún hidrofugante Zika, tipo membrana, para reemplazar mortero hidrófugo? Mira, en otros países Zika tiene una línea bastante completa de revestimientos hidrófugos, existen de hecho morteros hidrófugos, pero en Argentina la verdad es que no tenemos esta línea. Y por ese motivo conozco poco de cómo se usan, qué tan grande es la gama y demás. Pero si que tienes alguna necesidad, te puedo contactar con alguien que sepa. De todas maneras, te anticipo que en Argentina no están. De Zika, va. Bien. Bueno, y acá preguntan si en la página de Zika se puede bajar algún catálogo. Sí, claro que sí. De hecho, les comento, hay una página de Zika que se llama Zika Guía, que es como una especie de lugar de preguntas y respuestas. Ustedes hacen una pregunta, tipo, quiero impermeabilizar mi baño, y les salen los productos y cómo se pone, qué sé yo, y un videito, o quiero sellar una fisura en mi fachada, les sale, está muy bueno. Y después también en la página tienen un lugar donde pueden descargar el catálogo de todos los productos. Sí, sin problema. Para hormigón, a ver, salto. Para hormigón nuevo que tiene agujeros o mala vibración, ¿qué debería usarse? Mira, la mala vibración en general te hace agujeros mucho más grandes, o sea, te hace nidos depende de lo grande que sea la cavidad. Si son cavidades muy grandes y estos nidos de cangrejo, ahí va el Zika Growth 212, que es como lo que mostré.
y que de hecho no mostré recién, pero tenía que avanzar un poco rápido, pero se tiene que sacar todo y hacer un cajoncito y rellenar. Ahora si son rellenos de menos de 5 centímetros de profundidad, se puede usar el monotop 312 o el monotop 615, dependiendo de si lo quieres hacer en 2 capas y demás. Y depende después de la profundidad, va variando. Entonces ahí puedes usar un producto u otro. Pero el que más te conviene es el monotop 312 porque puedes hacerlo desde 5 milímetros hasta 5 centímetros. Entonces no tienes que estar cambiando. Bien, y bueno, la última. El Cicalátex serviría para mortero de tomado de juntas en piedras aplicadas en fachada, por ejemplo, pórfido. Sí, sin problema. El Cicalátex te va a ayudar para ese mortero para que quede bien adherido y no se fisure. Sin problema. Bueno, esto es todo por ahora acá en el chat. Va a quedar el correo, se pueden hacer todas las preguntas, Fernanda, que Sí. vayan teniendo. Y claro que sí, ahí voy a poner mi correo acá, que no lo puse en la presentación. y pueden visitar la página web de Caveras, que se va a subir esta charla y ya tienen el contacto, ¿sí? Bueno, Perfecto. acá está. Muy bien. Bueno, desde ya agradecido, Javera, a Zika, a través de Fernanda, porque fue muy interesante tu charla. Muchas Y a gracias. todo el grupo que se ha sumado a esta capacitación, al curso. Hay muchos de los que están acá que hicieron el curso de patologías con Enrique. Y bueno, vamos por más. Tenemos más módulos de patología y seguramente debe haber más productos y más informaciones que Zika puede darnos. Así Sí, que claro lo que dejamos sí. pendiente para el ciclo 2021, ¿sí? Gracias Perfecto. nuevamente a todos y todas. Y gracias. Igualmente, muchas gracias Alicia y gracias a todos por la atención, ¿eh? No, al contrario. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.